salvar la economía o desencadenar la peor crisis. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Durante los últimos 2 años el gobierno de Estados Unidos ha estado endeudándose cada vez más para mantener la música sonando. Mientras se mantenga el gasto deficitario alto, se puede posponer indefinidamente una recesión, y es por eso que el colapso de 2023 no llegó a materializarse. Pero, ¿qué pasa si el Tesoro de los Estados Unidos decide dar un giro inesperado? ¿Y si la cantidad de emisión de deuda comienza a disminuir? Bueno, podríamos estar al borde de un gran cambio liderado por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, con serias implicaciones para la economía estadounidense. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Tesoro de los Estados Unidos ha reducido su estimación trimestral de endeudamiento a 760.000 millones de dólares, y para el trimestre siguiente, Yellen prevé un endeudamiento de solo 22.000 millones de dólares. Esto representa una gran caída en las ventas de bonos en comparación con el mismo trimestre del año pasado, cuando se endeudaron en casi 730.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué Yellen de repente está reduciendo el endeudamiento para financiar al gobierno de Estados Unidos? Según el Tesoro, la menor necesidad de endeudamiento se debe a un mayor ingreso neto proyectado y a tener más efectivo en mano. Sin embargo, Yellen se negó a proporcionar un desglose de esta mejora en el flujo de efectivo. Lo que quieren que creamos es que la economía de los Estados Unidos está tan bien que los impuestos que ingresan este año sorprenderán a todos y cubrirán la brecha de endeudamiento del Congreso. Y efectivamente a los mercados les encantó esta noticia. Vimos cómo las acciones y los bonos se dispararon con el S&P 500 en el récord de 5.000 puntos. Lo que el Tesoro está intentando hacer es controlar la narrativa, porque su mayor temor es una crisis de deuda que se descontrole. Casi inmediatamente después del anuncio, los tipos de interés de los bonos comenzaron a caer. El rendimiento a 10 años pasó del 4,1% al 4,07% en cuestión de minutos, una caída de 30 puntos básicos en el extremo largo de la curva, lo cual no es normal. Fue un movimiento deliberado de Janet Yellen para restaurar la confianza en la economía. Quiere que creamos que Estados Unidos sigue siendo fiscalmente sólido. Cuando decides vender menos bonos, estás influyendo en la oferta y la demanda del mercado. Al vender menos, Yellen está reduciendo la oferta de bonos del gobierno de Estados Unidos, en un periodo de caos, donde el dólar está subiendo y hay caos geopolíticos a nuestro alrededor. Está haciendo que la oferta restante de bonos del Tesoro sea más valiosa, para que los compradores se apresuren al mercado. Los valores de los bonos subirán y los rendimientos de los bonos bajarán en consecuencia. Entonces, ¿por qué pedir menos dinero? La mayor crisis de Estados Unidos no es Rusia ni China, sino la deuda nacional en sí misma. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, está en camino de pedir más dinero que incluso Donald Trump. Bajo la administración de Biden, la deuda de Estados Unidos ha explotado, pasando de menos de 28 billones de dólares a más de 34 billones hoy en día. Solo en 2023 Biden pidió prestados 2,6 billones de dólares. No hubo bloqueos ni emergencias nacionales en los Estados Unidos, pero la deuda se disparó. Habrá repercusiones graves cuando pides prestado el dinero del mañana para gastarlo hoy. Al final estás quebrando a las generaciones futuras. La velocidad con la que ocurra esta quiebra depende de una única variable, el tipo de interés al que pides prestado. Cualquiera que haya comprado una casa sabe lo importante que es asegurar un tipo de interés bajo, porque después de 30 años tus pagos totales pueden aumentar a un nivel realmente insano. Debido a que el Tesoro de Estados Unidos siguió emitiendo una tonelada de bonos, especialmente a largo plazo, el coste de servicio de la deuda ha comenzado a dispararse. Se ha duplicado, pasando del 1,4% a casi el 3% en 24 meses, empujando la deuda nacional hacia niveles insostenibles. Y no solo es el tipo de interés alto el problema, que ya es bastante malo, porque al Tesoro le encanta pedir prestado a largo plazo. Esto prolonga el tiempo hasta el vencimiento. En otras palabras, los pagos de intereses más altos durarán mucho más tiempo. Desde 2020 podemos ver una tendencia preocupante. No solo el tipo de interés promedio está subiendo, sino que la madurez promedio también ha aumentado, pasando de 5,2 años a más de 6 años. Es como sumar años adicionales a una hipoteca. Terminas pagando más a través de pagos de intereses más largos. La economía de Estados Unidos está basada en la deuda, lo que significa que el volumen de deuda debe expandirse continuamente para mantener las ruedas girando, o de lo contrario habrá un incumplimiento. La medida definitiva de la capacidad de una nación para pagar sus obligaciones proviene de su relación deuda a PIB. Hoy en día la proporción ha superado el 121%, lo que debería desde luego hacer sonar todas las alarmas. El nivel total de deuda es superior a la producción de la nación. Al reducir la cantidad de ventas de bonos, Yellen ha admitido este problema. No puede permitirse pedir más dinero vendiendo bonos a largo plazo. Esto encerraría al país en una espiral de deuda viciosa. Si los inversores no creen que el gobierno de Estados Unidos pueda pagar los pagos de intereses, exigirán rendimientos más altos, lo que obligará a la Reserva Federal a intervenir e imprimir dinero para inflar la deuda o aumentar los impuestos a los ciudadanos estadounidenses para pagar así a los acreedores. Al final es una elección entre un colapso económico o una inflación masiva a escala global.
libre elección de veneno. Sin embargo, la deuda nacional es solo un factor, aunque un factor importante no es el peligro más inmediato que enfrenta la economía. Cuando diriges una economía basada en la deuda, necesitas tipos de interés bajos para mantener las cosas funcionando indefinidamente. Desde el comienzo del año, el crecimiento de los préstamos comerciales se ha estancado, permaneciendo estancado en 2,8 billones de dólares. Si las empresas no están tomando prestado dinero, es un problema muy serio que podría llevar a la estanflación económica o, peor aún, a una recesión. El Tesoro de Estados Unidos está compitiendo con la economía real por dinero. Yellen, al pedir más dinero, mantiene los tipos más altos para las empresas porque tienen que luchar más contra el Tesoro de Estados Unidos, que al final es la tasa libre de riesgo. Las empresas en el S&P 500 tienen más de 100.000 millones de dólares en deuda corporativa vencida este año, con un tipo de interés promedio del 2,8%. Si una empresa refinancia, lo hará fácilmente al 6 o 7%, que es el doble de la carga original. Cuando se trata de tipos de interés, todos creemos que la Reserva Federal controla todo, ¿verdad? Cuando aumentan los tipos, todo sube. Pero eso es solo parcialmente cierto. La Reserva Federal controla el extremo corto de la curva, tus facturas del Tesoro a 1 o 6 meses a lo sumo, pero más allá de eso, el Tesoro de Estados Unidos tiene más control debido a la política fiscal. Cuando piden más, aumenta el coste de capital, lo que está llevando a muchas empresas al límite. Según S&P Global, habrá una caída adicional en el crédito a nivel mundial, donde el 40% de los emisores corren el riesgo de degradación. En otras palabras, hay posibilidades de repetir la oleada de incumplimientos de deuda corporativa de 2023. Al gastar menos en el mensaje de deuda, Yellen envía un mensaje claro de que es seguro pedir prestado ahora porque no vamos a elevar los rendimientos. Cuanto más tiempo permanezcamos a tipos altos, mayores serán las posibilidades de que algo salga mal en la economía. No es solo la Reserva Federal, sino que el Tesoro de los Estados Unidos también controla el mercado de bonos, y con los últimos datos de empleo parece que los tipos de interés podrían mantenerse altos por mucho más tiempo. En una sorprendente publicación de datos, las ofertas de empleo de Estados Unidos han alcanzado un máximo de 3 meses, llegando a 9 millones de vacantes, superando las estimaciones en casi 300.000 empleos. Además, el número de renuncias disminuyó al nivel más bajo en 3 años, lo que indica que las empresas parecen estar contratando más, incluso cuando menos personas renuncian a sus empleos. Y aquí es donde la buena noticia se convierte en mala noticia, porque, aunque la economía sigue pareciendo resistente, la Reserva Federal podría verse obligada a retrasar las decisiones en los tipos, lo cual no es bueno para la economía estadounidense. Se podría especular que el Tesoro de Estados Unidos ya sabe esto, por lo que reducir el endeudamiento estratégicamente ahora es un movimiento para contrarrestar el retraso de la Reserva Federal. Sin embargo, hay un riesgo de cisne negro al que Yellen está expuesta al pedir menos dinero, y es un movimiento que podría llevar a un menor consumo en toda la economía. Recientemente los números del PIB del cuarto trimestre fueron inusualmente fuertes, pero rápidamente se puede ver por qué esto es así. Según Bloomberg, el PIB de los Estados Unidos creció un 3,3% el último trimestre, manteniendo un crecimiento fuerte e inesperado durante el año, mientras que otros países occidentales en el G7 están empezando a caer. Estados Unidos parece ser el único miembro con un crecimiento excepcional. El gasto del consumidor ha aumentado un 2,8% en bienes y servicios. Al analizar las cifras podemos ver que ha superado las expectativas. Las estimaciones situaban el PIB del cuarto trimestre en solo un 2%, mientras que la cifra real fue del 3,3%. Lo mismo ocurrió con el consumo personal, con una estimación del 2,5%, pero el crecimiento real llegó fuertemente al 2,8%. La razón que dan es el crecimiento sostenido del empleo y la caída de la inflación, y podría ser cierto, pero no es toda la imagen. Es cierto que el PIB de Estados Unidos ha aumentado, pero algo más ha subido al mismo tiempo, y es el endeudamiento y el gasto del gobierno. Durante el mismo periodo en el cuarto trimestre, el Tesoro de los Estados Unidos tomó prestado 776.000 millones de dólares de octubre a diciembre de 2023, un 40% más de lo que tomaron prestado en el cuarto trimestre de 2022, que fue solo de 550.000 millones de dólares. Así que se ha pedido más dinero el último trimestre para estimular la economía. Cuando el Tesoro toma prestado más dinero, va al gobierno de Estados Unidos, que lo gasta en la economía real. Es dinero utilizado para pagar salarios, contratar más trabajadores gubernamentales y también se destina al complejo industrial militar. Todo esto afecta al crecimiento de la economía y del PIB. Están unidos. Y aquí hay un número impactante que mucha gente aún desconoce. El 36,2% del PIB de Estados Unidos proviene directamente del gasto del gobierno. El PIB anual fue de 27,6 billones de dólares, mientras que el gobierno gastó 1 billón de dólares. Eso es más de un tercio de la economía de Estados Unidos impulsada por el gasto del gobierno. Entonces, ¿qué crees que podría suceder si el Tesoro toma prestado menos y el gasto, por tanto, gubernamental comienza a disminuir? Si Janet Yellen toma prestados 1 billón de dólares menos para el año, el PIB podría caer más de un 3,5%. El momento en que dejan de estimular la economía, los síntomas de abstinencia podrían ser realmente una recesión.
Aunque los tipos de interés han estado subiendo y se mantienen en el 5,5%, el PIB de Estados Unidos ha permanecido fuerte trimestre tras trimestre desde la recesión técnica de 2022. Toda la economía ha sido respaldada por un enorme gasto deficitario. Si Yellen decide no pedir más dinero prestado, se puede ver como plantea un gran problema. Afectará al consumo de Estados Unidos. El crecimiento del empleo podría estancarse, lo que podría también conducir a un ciclo en el que la gente gaste cada vez menos. Y aunque la tasa de desempleo nacional esté en el 3,7%, cerca de los mínimos en muchos estados, el desempleo ha aumentado en 11 estados, y en uno de ellos está en un 4% o más, el nivel más alto desde diciembre de 2022. La tasa de desempleo ya está creciendo al reducir el gasto deficitario. Ahora bien, al reducir el gasto gubernamental, Yellen aumentaría el desempleo y también afectaría el gasto del consumidor, lo que a su vez podría afectar a las ganancias de las empresas. Todos esperan que el consumidor estadounidense siga gastando y que las empresas sigan obteniendo grandes beneficios. Pero esta suposición no tiene en cuenta un evento en el que el gobierno de Estados Unidos decida de repente pedir prestado menos dinero. Y aquí está la pregunta de $1 billón. ¿Caerá la economía de Estados Unidos en recesión debido a esto? Podría suceder, pero el peligro inmediato radica en los precios de las acciones a futuro. Estamos en una temporada en la que las empresas están tratando desesperadamente de justificar sus enormes valoraciones. Tesla, por ejemplo, cayó un 10% después de su informe de ganancias decepcionante. Y esto es lo que sucede cuando las ganancias no cumplen las expectativas y el mercado de valores está en máximos históricos. Ahora proyecta esto en toda la economía de Estados Unidos. Si el gasto del gobierno cae significativamente este año, podríamos ver a múltiples empresas no alcanzar sus expectativas de ganancias. Cuando tienes un mercado en máximos, sobrevalorado, esperando que el gasto siga subiendo y nunca baje, cualquier desviación de la narrativa podría ser suficiente para provocar un colapso. Según JP Morgan, las 10 principales acciones de Estados Unidos están extremadamente sobrevaloradas, alcanzando niveles de justo antes del colapso de 2020. Esto muestra el nivel de expectativas o de optimismo que tiene el mercado en las acciones estadounidenses. Así que Yellen podría ser la gota que derrame el vaso al pedir prestado menos dinero, lo que reduce los rendimientos de los bonos y permitiría que la economía real respire más. La única manera de evitar el desastre sería intercambiar el problema actual con otro a futuro. Si la Reserva Federal reduce los tipos 5, 6 o incluso 7 veces este año, entonces sí, los precios de las acciones podrían mantenerse altos mientras el Tesoro reduce su endeudamiento. Pero al hacer esto estarían intercambiando el problema actual por una crisis de inflación más grande en el futuro. ¿Qué crees que pasará? Déjame tu opinión en los comentarios y no te olvides de dar un like. Un saludo y nos vemos.